Bueno, voy a bajar porque así también leo el power. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar agradezco mucho la invitación, para mí es un placer enorme estar acá y compartiendo también algunas ideas que un poco, como decía Martín, el tema, ¿no?, de las preguntas que nos vamos haciendo. Por eso yo arranco hablando de no solamente del perfil de magistrados y magistradas, y la X no es casual, me parece que también el símbolo del lenguaje también. Y también la pregunta es ¿qué poder judicial queremos? O en realidad ¿qué perfil queremos? Es ¿qué poder judicial queremos? Y ayer en Santiago del Estero me acordaba de una anécdota que le voy a contar acá. Cuando estuvimos con el coronaje de la Corte Constitucional de Colombia, una magistrada viene y dice: acabo de venir de Argentina. ¡Qué país raro! Decíamos, ¿raro? ¿Raro por qué? Y hubo como una jornada en la Corte Suprema y después hubo como una vernizaje. Y yo veía a un señor que se iba poniendo los canapés en el bolsillo y la mayonesa y la manteca y todo se empezaba. Yo pregunté, ¿quién es este señor? Era uno de los ministros de la Corte. Y la pregunta es, ¿qué perfil queremos? Y también, en clave de derechos humanos, le hacemos mal a los justiciables. Seguimos sosteniendo personas que ellos mismos tampoco pueden sostener el cargo. La pregunta es, ¿qué hay detrás del poder también, detrás del ser juez o jueza, ¿no? Y es una pregunta que me parece que nos debe interpelar y por eso me sumo a las preguntas que se hace Martín. Bueno, acá arranco con esta encuesta que hace periódicamente la Universidad de San Andrés, que es una universidad claramente, digamos, una universidad privada, y que no, digamos, que no tiene, digamos, ningún sesgo, digamos, para que uno pueda decir, bueno, es una universidad que... Y siempre se pregunta sobre cuál de los tres poderes del Estado es el que menos credibilidad o menos satisfacción le da a la población. Entonces, cuando uno se pregunta que el número es elocuente de que los tres poderes del Estado, el que menos satisfacción le da a la población, a la ciudadanía, a los justiciables, es el Poder Judicial, hay algo para preguntarse del perfil, porque el Poder Judicial no existe. No hay un señor Poder Judicial, es la gente que lo integra. Por lo cual acá empezamos a darnos cuenta que la selección de magistrados y magistradas es central. Y más en contextos, y más en un sistema cuasi vitalicio, con la responsabilidad que eso genera. De los tres también es el menos democrático, porque el ejecutivo lo votas cada 4 años, el legislativo lo votas cada 2 años de manera periódica, en cambio el judicial es cuasi vitalicio. Si no tenés a algunos que quieren hacer un amparo para quedarse más, una constitución que te dice los 75 años también. Y también no rinden cuentas. Y la pregunta es la mayor responsabilidad a la hora de designar, porque justamente no rendir cuentas también tiene toda una responsabilidad mayor, por lo cual el propio sistema me obliga a profundizar y a tomar dimensión de la importancia que es la selección de magistrados y magistradas. Muy bien. Entonces uno dice, hay para mí un análisis que yo no puedo evaluar cómo es la mejor selección o las mejores formas o pensar en cómo el proceso puede llegar a ser el mejor posible dentro de las limitaciones que implica todo proceso. Ninguna persona puede ser claramente conocerla en su totalidad por un proceso, eso va a ser imposible. Ahora, yo puedo tener herramientas que me permitan mejorar dentro de esa limitación. Y el qué diseño institucional también, porque no es un tema menor en qué diseño institucional se está jugando todo este, digamos, qué perfil de magistrados y magistrados queremos. Y me gusta este trabajo que salió hace poco en Rubens Alcursoni, cuando dice la opacidad del Consejo, ¿no? Criticando mucho el Consejo de la Magistratura de Mendoza. La opacidad del Consejo en los procesos de selección implica una afectación a la garantía de una justicia imparcial contraria a los valores democráticos y republicanos que impone nuestra Constitución Nacional. O sea, dimensiona el por qué es importante justamente los consejos de la magistratura. Y acá tengo un caso, digamos, para darnos cuenta también otra cuestión que tiene que ver con los tiempos y con la responsabilidad de los jueces y juezas. Ustedes saben que los casos de competencia, cuando son entre distintas provincias, van a la Corte como órgano común. Es un caso de un abuso sexual de una chica de 14 años, va de vacaciones a Salta, es abusada por la pareja de la tía de ella, viene a Buenos Aires, le cuenta en el colegio y por lo cual, como es ahora por la modificación del Código Penal del 72, es de acción pública, por lo cual inician la acción. Claramente va al juez penal en Cava, en Nacional, le dice yo no soy porque es el del lugar del delito, Salta. Mar de Salta dice yo no soy porque es el del lugar con esa chica de 14 años, quien la acompaña, el tema del centro de vida, el concepto de centro de vida constitucional. Y va a la Corte y la Corte recién resuelve 1 año y medio después el tema de la competencia en un tema de abuso sexual de un adolescente.
en la formación personal y en lo que tiene que ver con cómo las pequeñas grandes cosas, porque para esta chica, ya esta corte es una no corte. Y eso tiene que ver también con cómo uno construye, con realmente quienes integran cada lugar a la hora de decidir. Y cuando uno dice esto, la pregunta de un poco que Martín dice, ¿quiénes? ¿Para qué? ¿Qué jueces y juezas para qué queremos? ¿Para que hagan qué? Y también cómo hacemos para seleccionar. Acá traigo un tema rápido. La Corte de Justicia de Salta se presentó una persona pidiendo que digan cuánto ganan. ¿Quieren saber cuánto ganan? La propia Corte resuelve diciendo que no le van a decir cuánto ganan. ¿Qué credibilidad tienen? En un contexto donde dijimos que no rinden cuentas, que es coste vitalicio, cuando vos no podés mostrar. Y es más, pobre. La pregunta era, no, acá dice muy bien, a favor de decir lo que ganan, pero después quedó en minoría. ¿Cuál es el tema de la difusión de la información pública define el perfil de la relación entre los ciudadanos y el Estado? Y consecuentemente el grado de democracia imperante en una sociedad y en un momento específico. O sea, se está dimensionando mucho la hora de la información pública de cuánto ganan. Y la pregunta es, ¿no deberían haber sido con jueces y juezas? ¿Qué entendemos por intereses contrapuestos? Digo, también para dimensionar pequeñas cosas que parecen... Entonces, cuando uno analiza todo esto, la pregunta es, ¿quién es y para qué? Y claro, por eso me gusta esta frase de Platón cuando dice, la peor forma de injusticia es la injusticia simulada. Hay mucha hipocresía. Porque los propios concursos después terminan diciendo la política. Pero sin embargo, hacemos ver cómo, qué hacemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo termina después jugando? Y cómo define la política y cómo podemos pensar un sistema que sea creíble. Porque en definitiva, esa va a ser incluso el mejor sistema para la propia política, tener buenos magistrados y magistradas. En ese aspecto, la pregunta es que uno dice, bueno, ¿qué intereses nos conmueve? ¿Qué intereses quisiéramos que nos conmovieran cuando somos magistrados y magistradas? Un excelente trabajo que pasó sin pena ni gloria de un gran amigo, Aníbal Filippini. Él analiza, centrado en la Corte, sobre qué palabras se utilizan en la Corte. ¿Cuáles son los casos que suelen llegar a la Corte? Y dice, hallé 6 casos en un corto siglo, 2 de la etnia toba, 2 de... Y dice, y además, hace un trabajo sobre dónde se capacitan y a dónde van los jueces cuando piden licencia. ¿A qué universidades van? ¿A qué países van? Es que no van a Latinoamérica, van a Estados Unidos. Yo también un poco para dimensionar a la hora de la capacitación de los jueces y juezas y qué capacitación se promueve. Y dice, en cambio desde 1994 llegaron a la Corte 71 veces el caso Techín, Shelters 93, Pérez Copán 39, Vicentín 45. Dice, algo no anda bien. En los sumarios de la Corte la palabra dividendos aparece 49 veces. Contra ninguna la palabra hambre. Y claro, en un contexto de una doctrina de la arbitrariedad, que lo que es arbitrario no, lo va decidiendo la propia Corte, qué es lo que sí agarra y lo que no. Y encima dice, lo dije al comienzo, es imperioso lograr que la justicia ponga a distancia de las corporaciones. Se necesitan cortafuegos entre el poder económico y la justicia. Y aquí el protagonista dice, los débiles deben tener a alguien que luche por ello. Por eso existen los tribunales, para ayudar a los débiles, dándoles la oportunidad de obtener justicia. Entonces la pregunta es, ¿para quiénes? Sigue siendo una pregunta también centrada. ¿Para quiénes van esos magistrados y magistradas que queremos que después sean magistrados y magistradas para resolver problemas de quiénes y cómo? Y por eso, claro, tuvimos esto. Digo, porque para hablar hablemos de todo. Y la pregunta que también tiene que, por si no pareciera como esta idea de que cuesta mucho poder dimensionar lo que implica hablar de la selección de magistrados y magistradas. Y hoy justamente, ayer veía el presidente de la Corte Suprema de México, Arturo Saldívar, que quedó por los mejores, las pocas veces que me paré a aplaudir a alguien, una excelente conferencia que dio para jueces y juezas de familia y le pregunta, ¿para qué están ustedes acá? ¿Cuál es el rol que ustedes tienen acá? Esa es la pregunta, así arrancó él, diciendo, ¿cuál es su función como jueces y juezas de familia? Y acá le dice, no, ayer en un Twitter, el lenguaje incluyente y no binario es una forma de igualar. No pretende ser correcto, sino desafiar la realidad y transformarla. Más allá de reglas, se trata de construir un mundo diferente en el que todas las personas son visibles y respetadas por igual. ¿Qué diferencia, no? Entre un magistrado y otro magistrado. A quien realmente le importa el lenguaje inclusivo, por lo que eso implica en términos de reparación. De justamente incluir a quienes están absolutamente silenciados.
Domingo Rondina, cuando fue el famoso caso de Negri de este año, de la Corte, la única audiencia pública que la Corte hizo hasta ahora, acá dice, estoy viendo la audiencia pública ante la Corte el caso de Negri. No puedo creer que 4 personas modernas y republicanas, como los ministros, sean capaces de hacer poner de pie al público para que le muestren respeto cuando entran. Es un servicio público. No es algo de la monarquía que hay que pararse cuando entran. Eso también forma parte de que jueces y juezas uno quiere a la hora de. Y acá dice, bueno, yo no juego al fútbol. Eso también nos impacta en lo que tiene. La pasada en Pergamino, un excelente debate que se dio profundísimo. Con personas del Poder Judicial se preguntaban también eso. ¿Y por qué siguen pasando estas cosas? Porque también esto tiene que ver que magistrados y magistradas también se quieren. Y cuando uno dice, en el Consejo Consultivo, que yo formé parte del Consejo Consultivo para modificar nada más y nada menos que esa estructura, que no es eso lo más importante, es parte de todo lo que hay que construir, porque también el Poder Judicial son las provincias, gran parte del Poder Judicial. El cara a cara, en definitiva, quien resuelve la vida de la gente es la justicia provincial. Y sin embargo, todo pareciera que pasa por Comodoro Pi. Y en este contexto de este Consejo Consultivo hemos debatido muchas cuestiones, incluso que involucran el proceso de la selección de magistrados y magistradas. Que dicho sea de paso, a mí me llamaban chiquita. Digo, para que también dimensiones el maltrato que hay dentro de los equipos de trabajo. Y por parte de magistradas y magistrados. Porque siempre sienten a veces que tienen un lugar por arriba del resto de las personas. Y cómo construimos el concepto, y nos pasa con el derecho, nos llamamos doctores, cuando no, muchos no son. Siempre tenemos que usurpar un título de algo más arriba como para sentirnos que somos más arriba. Y es una debilidad que tenemos, en definitiva. Entonces cuando uno dice, yo nunca había recibido una carta de AmCham. Yo formé parte de este equipo, de este grupo del Consejo Consultivo. No sabía que ni que AmCham existía, sí sabía, pero no sabía la dimensión que tenía. ¿Por qué a la Cámara de Comercio de Estados Unidos le importa que Marisa Rey me felicita e integre el Consejo Consultivo? ¿Qué es lo que pasa detrás de eso que le importe? Empezamos a preguntarnos también los intereses que hay detrás. Por eso la pregunta es, ¿a quiénes defendemos? ¿Y qué intereses queremos defender cuando uno selecciona magistrados y magistradas? Y uno dice, bueno, INESEP sacó un muy buen trabajo junto con el CES y con ASIF la semana pasada o hace 10 días, a raíz de un proyecto que se presentó en el Consejo de Magistratura de Nación sobre justamente es la selección y la idoneidad de magistrados y magistradas. Es un tema que importa, pero importa no solamente el perfil que queremos, sino quiénes confeccionan los exámenes y quiénes seleccionan. Son 3 elementos a tener en cuenta. Dime quién te selecciona o dime quién hace el examen y te diré también qué mirada y qué profundidad tiene. Yo te puedo hacer un examen en materia de familia de calificación de bienes propios y gananciales. Alguien que tiene una empresa y le compra acciones de IPF y las puebla, utilidades, o te puedo preguntar qué pasa en un tema de adopción cuando entras una violencia de género. ¿Qué pregunto? Ahí parece poco, pero ahí también se puede ir viendo qué perfil se tiene. Pero para eso hay que ver qué me interesa preguntar para que la otra persona pueda reaccionar sobre la base de eso. Entonces uno dice, ¿qué hicimos nosotros como propuestas en el Consejo Consultivo? Un debate sobre si es con dedicación exclusiva o no. Que es un tema también. Si es una responsabilidad. Entonces, ¿debería ser con dedicación exclusiva o no? Por lo que implica justamente la responsabilidad de elegir en un contexto cuasi vitalicio. En relación con la representación de los académicos y científicos, solamente decanos y decanas, y en todo caso, también debería priorizarse la integración de académicos y científicos que observen versación y compromiso en temáticas de género, diversidad sexual. ¿Qué tipo de académico va a integrar también el Consejo Consultivo? Empezar a preguntarse la calidad de quiénes son los que van a integrar. No solamente que sean decanos y decanas, o no solamente que sean titulares, porque en universidades nacionales, que los concursos tardan tantos años, ser universidad y ser titular quiere decir más carcamán en algunos aspectos que alguien más moderno. Porque tardan tanto, en definitiva también la calidad, y uno lo ve el tema de cómo sabe la versación de estas temáticas. Yo vengo de un palo como familia que se pasó un tsunami por encima también, ¿no? En algún punto, entiéndame que yo hablo de este lugar. Cambió muchísimo el derecho de las familias en los últimos tiempos. Y no por casualidad, ahora en Cuba se votó el 25 de septiembre, porque el pueblo cubano vota las principales leyes y votó su código de la familia, que sigue claramente el Código Civil y Comercial nuestro. En relación al proceso de designación de los consejeros, se considera propicio crear una instancia pública durante la cual la comunidad interesada pueda conocer a quienes integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación. Difundamos, ahora que están en campaña los consejeros, quiénes son cada uno.
los perfiles reales de cada uno. Queremos saber quiénes son, qué hacen, de qué trabajan, qué mirada tienen, en todos aspectos. Sobre el proceso de selección y los tiempos. Establecer plazos razonables para la duración de los procesos de selección, incluyendo la revisión de ternas por parte del Consejo de Judicatura de la Nación y el envío de pliegos por el Poder Judicial de la Nación. Es como un debate muy interesante, porque algunos proponían que si no se expide el Ejecutivo en cierto tiempo, automáticamente va el primero, para apurarlo a que vaya. Y acá, Kogan y Weinberg dicen no. Establecer consecuencias automáticas frente al incumplimiento del plazo es contrario a lo dispuesto del artículo 94, inciso 4. Por lo cual, hubo un debate muy rico sobre a qué le corresponde a cada uno. Si realmente el Ejecutivo, por ser Ejecutivo también está en la Constitución, bueno, termina seleccionando y no le puedes correr un plazo para que si no dice nada en tanto tiempo, tenga que ser el primero. Pero digo para también dimensionar otras cuestiones que hacen al tiempo. ¿Quiénes elaboran los exámenes? Implementar un sistema de confección de exámenes por medio del cuerpo de académicos que compone la lista para integrar el jurado según especializaciones. Ahora, el jurado que evaluará y corregirá la prueba escrita no será quien confeccione los temas a examinar. ¿Son los mismos o deben ser otros? Pero si son otros, ¿hay que darle herramientas para que más o menos se entienda el caso? A mí me pasó en Tucumán en la última, lo tengo acá, Daniel Pose, me pasó en la última, que el que venía del colegio de abogados, salió ese sorteado, no sabía ni esa persona qué quería decir. Es un problema. ¿Cómo puedo tomarte un examen de que quien realmente hizo el examen no sabía qué quería decir? Por eso la calidad y la seriedad de quienes se seleccionan a la hora de poder hacer los exámenes. Modificar la perspectiva endogámica que prima en la etapa de evaluación de antecedentes y beneficia a las personas que se encuentran dentro del sistema judicial, la famosa corporación. Les pasaba alguien, me decía con una naturalidad, yo hasta que mi hijo no sea juez, no me voy de camarista. Yo decía, y lo dice se naturaliza esto. Se cree que le corresponde ser juez, porque como estuvo muchos años secretario y además tiene banca de adentro, y después hacemos todo no, pero hagamos algo muy, digamos, que sea totalmente, digamos, como algo muy transparente, y sabemos que no está la transparencia. Y por eso también estamos como estamos. Complementariamente, dice la consejera Guatán, debería relativizarse el valor de la especialización de la escuela judicial. ¿Cuánto vale, digamos, también ahí? Porque la pregunta es, bueno, ¿y la formación de las universidades nacionales también? Digo, ¿cómo hacemos como si todo fuera encima de la escuela judicial, no? Si hacemos el como sí, ¿es bueno o no es buena? No, entonces por eso es obligatorio hacerlo de ese lugar. Porque el tema es también la calidad de esos lugares. No lo de la provincia de Buenos Aires, que hoy es bueno. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto con todo esto? Yo formo parte de todo este equipo, de este grupo que venimos trabajando hace muchos años, una reforma judicial feminista, donde también nos preocupamos por todo esto. Porque claramente queremos mejores magistrados y magistradas. Y sabemos que ahí también forma parte de ir a disputar un sentido sobre qué magistrados y magistradas se quiere. Por lo cual todo tiene que ver con todo. Y claro, hoy se hablaba mucho de este techo de cristal, que no solo es techo, es laberinto. A las mujeres nos cuesta todo el triple. Yo tuve que, a lo mejor, estudiar y hacer muchos más libros que muchos tantos varones que han llegado a ser titulares en la facultad. Porque soy mujer, porque pienso como pienso, y porque además lo digo, y porque no soy hipócrita. Y eso también tiene un costo que estuve siempre dispuesta a pagar. Y eso también, en algún punto, después a la hora de tomar decisiones, claro, el ser políticamente incorrecto es un costo también dentro del Poder Judicial. Entonces uno dice, bueno, este informe excelente de García Sayán, pero muy buen informe, sobre independencia. Él habla justamente, es relator sobre independencia de los magistrados y magistradas, y justamente saca un trabajo sobre participación de la mujer en la administración de justicia. Y esto un poco retomo lo que se debatió en el panel anterior, porque esto hace la calidad institucional. Más mujeres en el Poder Judicial, no más mujeres a seca, más mujeres feministas, que es una forma de construcción distinta, porque ya vos vas a un lugar por lo colectivo, no por lo individual. Y como vos llegaste por lo colectivo, rendís cuenta a tu colectivo si realmente no cumplís con aquellas cosas que uno dijo. Y en algún punto dice, una composición diversa aporta diferentes voces y perspectivas a la judicatura y refuerza la legitimidad del sistema judicial. Alguien la vez pasada planteaba, no me acuerdo yo en dónde, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo un tema de
género, ¿lo va a poder resolver esta corte que tiene 4 varones si le falta esa mirada? Digo, ¿qué legitimidad tiene el propio órgano en su propia estructura cuando no tiene la diversidad propia que debería tener a la hora de... No se puede preguntar si esto no pone ya en tensión, qué, digamos, versación se tiene para poder dictar sentencia en temáticas que se son tan ajenas. Incluso sigo propuestas concretas. Modificar la ley de ingreso democrático, además de implementarla porque con perspectiva de género que no tiene, para que no empecemos a querer corregir ya en el final. Corrijamos desde la entrada. Por eso la de paridad de género de la Ciudad de Buenos Aires, la que se presentó en la Ciudad de Buenos Aires, es buena porque es en todos los estamentos, para que no vaya recién al final, sino que eso también es del principio. También la inscripción, eso tiene que ver con una propuesta que hizo en su momento Guado cuando era diputado. Si vos no tenés un 30% de personas, de mujeres que se inscriben en el concurso lo parás, haces actividades positivas para que se animen, muchas veces no te animás. Porque las mujeres tienen esta cosa de, no, ¿cómo voy a concursar si todavía no terminé esta cosa? Animate, y el animarse a concursar también forma parte de esta sororidad de poder que se atrevan también a concursar. Antecedente. Yo hice el posgrado, por ejemplo, en 7 años y él lo hizo en 4. Yo tuve 2 hijos en el medio. No es que él tiene más puntaje que yo porque lo hizo menos tiempo. Yo tengo el mismo puntaje porque si en realidad el tiempo no importa porque yo tuve 2 hijos en el medio. Las políticas de cuidado también ser tenidas en cuenta. Las pautas de evaluación. El jurado con alternancia, o sea, perspectiva de género, paridad de género con alternancia, 2-1, 1-2, 2-1, 1-2, o sea, para que realmente haya también jugar también con la paridad de género. Y les aclaro con esto de... Antes se debatía el tema de si puede hacer un concurso solo para mujeres, una propuesta que tiene, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Paco Urañona. Pero además de eso, en la UBA recién sacamos el primer caso, el primer concurso en matemática para que se inscriban solo mujeres. ¿Por qué? Porque ahora en la UBA, con los concursos con paridad, al no tener titular en matemática, no puede hacer nunca concursos. ¿Me van siguiendo? Por lo cual necesitan que sí o sí asuma una mujer para que, pobre mía, va a estar siempre con los concursos ella. Pero bueno, por lo menos alguien empieza a romper el hielo. ¿La capacitación obligatoria? Sí, claro que sí. El cupo laboral travesti trans. ¿Qué mejor calidad democrática tenemos si esa diversidad de la afuera está en el adentro? También es importantísimo y dimensionar. En definitiva, antecedentes, prueba de oposición y esto de oral o una audiencia según cada uno. Lo cierto es, la misma pregunta, ¿para qué? ¿Qué perfil queremos? A mí me encanta aquel que hizo una maestría en IAO, está buenísimo, pero aquella que tiene 15 años de una ONG trabajando en temas de política, de género, en el territorio, me parece que tiene un perfil enorme. Y eso también tiene que contabilizarse. Es más, ese perfil es mucho mejor dentro del Poder Judicial, a lo mejor que el otro. Y también, como eso se traduce en puntaje. ¿Cómo traducimos? Esto que uno quiere como perfil, en puntaje eso también tiene que haber un sistema coherente. En definitiva, como dice Octavio Paz, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Equipo que gana no se cambia, equipo que pierde se cambia. Me parece que en algún punto algo hay que hacerse, mea culpa, como la primera Filipina, de por algo nuestro poder del Estado, el Poder Judicial es el que menos satisfacción le da a la población y me parece que ahí implica la responsabilidad que se tiene a la hora de designar magistrados y magistradas. Muchas gracias.